Bien, queridos hermanos, buenas noches a todos. Una vez más quiero agradecer al Señor en primer lugar la oportunidad que nos da de poder estar reunidos para aprender de la maravillosa palabra de Dios. Agradecemos a Dios por ser fiel con nosotros. Agradecemos a Dios porque permite también que los hermanos se conecten a través de las redes sociales y puedan escuchar esta palabra de Dios. No es palabra de un hombre, no es palabra de un ser humano, es palabra de Dios, ¿sí? Es la palabra misma que Dios nos ha dejado. El día de hoy vamos a estar estudiando la resurrección de Lázaro. ¿Cómo fue ese momento tan maravilloso en el que Lázaro vuelve a la vida? Antes de iniciar en la lectura de este pasaje, yo quiero hacer recuerdo de algunas cosas importantes que debemos de nosotros recordar para poder continuar estudiando la palabra de Dios. Recuerde usted, querido hermano, que el Señor, desde el principio de la creación, Él estableció para los hombres que la paga del pecado sería la muerte. Entonces, la muerte ha sido un resultado del pecado. Por causa del pecado, el hombre muere. Y nosotros dijimos también que el Señor mismo planificó desde el principio, al estudiar la palabra de Dios, planificó desde el principio que el Salvador, quien iba a venir a pagar el pecado de aquellos que habían pecado, quiere decir toda la humanidad, ese Salvador iba a ser un inocente, quien iba a morir en lugar de los culpables. Desde Génesis capítulo 3 nosotros hemos visto aquel detalle profético de la venida del Salvador, el Señor Jesucristo. Así hemos avanzado por todo el Antiguo Testamento, leyendo, aprendiendo diferentes episodios de la historia de la humanidad realmente. Hemos visto, por ejemplo, el sacrificio que le pidió Dios a Abraham que hiciera cuando Dios le dijo que lleve a su hijo, a su único hijo, Isaac, a sacrificarlo. Tanto había costado que naciera su hijo para que un día Abraham tuviera que llevarlo a punto de estar siendo sacrificado. Ahora, mis hermanos, esto nos recordó también una vez más y nos remarcó de que el Señor estaba planificando una obra salvadora maestra. Isaac estaba a punto de ser sacrificado, y entonces Dios habla desde el cielo a Abraham y le dice que no lo haga. E inmediatamente Abraham se da la vuelta y mira, y había un carnero, dice la escritura, trabado en unas ramas. Y entonces trae al carnero y lo sacrifica en el lugar de su hijo Isaac. Eso nos muestra una vez más cómo Dios ha planificado la salvación del pecador a través del inocente. La salvación del pecador a través del inocente. Antes de la caída en pecado de Adán y Eva, el ser humano no conocía la muerte, no sabía qué era la muerte. Pero después de la caída del pecado, el ser humano se volvió un hombre mortal, quien puede morir y quien está expuesto a la muerte. Hoy en día estamos viendo cada día en las noticias cómo sube el porcentaje de los muertos a nivel mundial por causa del COVID-19. Esta es una consecuencia del pecado. La muerte es consecuencia del pecado. Morimos porque somos pecadores, porque la paga del pecado es la muerte. Pero hoy estaremos viendo algo bien interesante en el que un hombre muerto llamado Lázaro es resucitado por el Señor Jesucristo. Acompáñenme a leer, por favor, en San Juan capítulo 5, San Juan capítulo 11, versículo 5. San Juan capítulo 11, versículo 5. Todos conmigo, por favor. Dice la escritura, verso 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos,
Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Este es el relato de la historia de Lázaro, un gran amigo de Jesús, gran amigo también de Marta, de María, quien había fallecido por una enfermedad terrible, y Jesús estaba en otro lugar muy lejos de él, preocupado por lo que estaba pasando. Cuando ya había pasado la muerte de Lázaro con 4 días, después de 4 días, entonces Jesús dijo lo siguiente. Vamos a ir, por favor, San Juan capítulo 11, versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, te lo dará. Habían pasado ya 4 días de la muerte de Lázaro. Ya el cuerpo estaba en plena descomposición y había realmente una gran preocupación de la familia de el fallecido. Marta y María eran familiares de Lázaro, los cuales estaban bastante preocupados y tristes a la vez porque su pariente cercano realmente había muerto. Uno de los reclamos que le hacen a Jesús es diciéndole que si él hubiera estado en ese momento ahí con Lázaro, entonces su hermano no habría muerto. Ahí podemos notar nosotros algo bien importante de María, que María y Marta estaban con una fe plena en Jesús como aquel que puede levantar y sanar a cualquier enfermo. Hermano, esa es una realidad muy importante que nosotros tenemos que recordar todos los días. Debemos nosotros recordar que Jesús es capaz de sanar y restaurar la salud de cualquier persona. San Juan capítulo 11, verso 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Jesús le dice unas palabras bien interesantes a María y a Marta, quienes estaban muy tristes por el fallecimiento de su hermano. Jesús le dice que el que cree en él, el que cree en Jesús como el Mesías, como el Señor, él le dice, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Puede notar usted esa gran afirmación que hace Jesús en ese momento? Él estaba diciendo que la persona que cree en él, en Jesucristo, iba a poder vencer a la muerte.
aunque esté muerto, vivirá. La respuesta en este caso, la respuesta que le dieron a Jesús, María y su hermana, le dijeron, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Estas señoras no solamente creían que el que esté muerto al creer en Jesús iba a resucitar, iba a vivir. Estas señoras creían que Jesús realmente era el Cristo, era el Mesías, no tenían duda. Hermanos, cuán importante que nosotros como creyentes en nuestro caminar diario no tengamos duda en quién estamos creyendo, no tengamos duda de quién es nuestro Señor, de que nosotros estamos confiando en el Mesías, en el Salvador, en aquel que es Dios mismo hecho hombre, en aquel que es Dios mismo. Estas dos mujeres estaban tan seguras de que Jesús era el Mesías, que ellas declararon, sí Señor, creemos que tú eres el Cristo y creemos que tú eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cuán importante es que nosotros declaremos que tenemos fe, que tenemos confianza en el Señor? Un milagro increíble estaba a punto de suceder en la vida de estas dos mujeres que habían tenido la triste realidad de ver morir a su hermano. Pero un milagro increíble se estaba por desarrollar gracias a su fe. Hermanos, muchas veces nosotros nos perdemos grandes milagros de Dios porque no creemos en Él, no creemos en su palabra, no creemos que Él pueda hacer proezas con nuestras vidas. Vemos tan grandes nuestros problemas que esos problemas tan grandes que nosotros vemos hacen que nuestro Dios y nuestra fe sea tan pequeño y tan chiquito, imposible de poder salir de ese problema. Hermanos, queridos hermanos, estamos llamados, nosotros los creyentes, a declarar que Jesús es el Señor, a declarar que Él es el Cristo, y entonces Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará grandes milagros y proezas sobre nosotros. Sigamos leyendo, por favor, la historia. Miren lo que dice enseguida. San Juan 11, versículo 36, por favor. San Juan 11, versículo 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús profundamente conmovido vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Sucede, mis hermanos, que los sepulcros donde solían enterrar o poner a los muertos en los pueblos orientales, como Israel, no eran así como los nichos que nosotros tenemos acá en Bolivia. Cabalito para poner el cajón. No. Allá en los pueblos orientales, la costumbre de aquellos años era que el sepulcro realmente era como un cuarto entero, en donde tenían ellos un gran espacio incluso para poder ahí mismo ir a llorar al muerto, ir a tener el proceso del velatorio que nosotros le llamamos. Era grande el lugar. Entonces, la familia podía venir y podía observar y podía venir los días que quisiere y entrar porque era como un cuarto. Acá la escritura nos dice que era una cueva donde le habían puesto a Lázaro. Entonces cuando ellos llegaron ahí, dice la Biblia que Jesús lloró tan profundamente que la gente que estaba observando dijo, ¿acaso no podía este que sanó paralítico, sanó leproso, devolvió la vista a los ciegos, ¿acaso no podía este también devolverle la vida a este hombre que tanto él amaba como su amigo? ¿Acaso no podía hacer eso? Entonces Jesús agarra y decide actuar en ese momento. Yo me puedo imaginar la situación, esta es solamente mi imaginación,
Cómo Jesús estaba ahí abrazando a María, a Marta, llorando profundamente con ellas, porque Jesús también era humano, hermano. Él no era de fierro, él era un ser humano, 100% humano y 100% Dios. Jesús ahí consolando a las dos mujeres que lloraban por su hermano, el cual era un amigo muy cercano a Jesús, muy querido. Él también llorando a moco suelto con María y su hermana. Y entonces Dios, Jesús mismo, decide clamar a gran voz y decir: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. ¡Oh, qué increíble! Imagínense este milagro que Jesús estaba desarrollando enfrente en los ojos de las personas ahí presentes. Yo creo que cuando él dijo: Lázaro, ven fuera, en ese momento Lázaro se levanta y sale del sepulcro. Y toda la gente que estaba ahí quedó totalmente sorprendida y asustada porque un muerto de 4 días en descomposición, ya el cuerpo se había levantado. Más bien que Jesús dijo: Lázaro, ven fuera, ¿no? Imagínense si Jesús hubiera dicho que se levanten los muertos, toditos los sepulcros se iban a abrir y se iban a salir los muertos. Pero Jesús dijo Lázaro específicamente. Y entonces sale el muerto con las manos atadas y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario, tal cual como la costumbre que tenían los judíos. Posteriormente también a Jesús lo van a poner en un sepulcro de igual forma, con las manos atadas, los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario, ¿no? Entonces Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Qué interesante. La felicidad que sintieron las mujeres al ver a su hermano vivo, al ver a su hermano realmente caminando ahí entre ellos, yo creo que es incomparable, indescriptible. Ellas abrazaron a su hermano, lo desataron y lo dejaron libre. Él estaba vivo, había vuelto a la vida. Dios le dio una segunda oportunidad. Porque Jesucristo es la resurrección, hermano. Jesucristo es la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en Él, todo aquel que cree en Él puede ser resucitado si tuviere fe en el Mesías, en el único Señor. Todo aquel que cree en Él. ¿Se da cuenta cuán importante es que nosotros también creamos en Él? Cuán importante es que nosotros creamos que Jesús es la resurrección y es la vida. Queridos hermanos, la Escritura nos dice que Jesucristo resucitó también al tercer día. Nosotros conocemos que Él murió y resucitó al tercer día. Y la Escritura nos dice que su resurrección completó la obra salvadora en la cruz. Cristo al morir completó la obra salvadora en la cruz. Hermanos, para Jesús no hay nada imposible. Para Jesús no hay nada que Él no pueda hacer. Simplemente nosotros como seres mortales debemos tener la misma actitud de estas dos mujeres, María y Marta, en estar completamente seguros de que Jesús podía resucitarle, de que Jesús podía levantarle. Él es la resurrección y la vida. Hay esperanza en Jesús. La muerte no es el fin. Yo sé que todos nosotros hemos perdido a algún ser querido y nos duele en el corazón recordarlo. Pero sabe, un día nosotros vamos a estar con ellos porque ellos van a resucitar. Y la Biblia dice que nos vamos a encontrar y vamos a estar con ellos, felices y contentos. Vamos a poder recordar momentos bonitos vividos. Vamos a poder estrecharnos las manos, saludarnos. No habrá más pandemia, no habrá más restricciones, nada, ni dolor, ni angustia. No habrá más enfermedad, porque en Jesús hay vida eterna. En Jesús hay resurrección. Qué hermoso tiempo realmente que podemos repasar esta historia. Vamos a orar, por favor. Acompáñenme
Oremos juntos. Demos gracias a Dios por esta palabra que Él nos regala de esperanza, esta palabra de vida para todo aquel que necesita esperanza. El Señor le da esperanza. Te damos gracias, Señor, una vez más, Padre bendito, porque tú eres bueno. Tú eres un Dios de verdad. Tú eres un Dios de misericordia. Cada día, Señor, nos muestras ese amor a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Dios bendito. Gracias por protegernos, por cuidarnos. Gracias por nunca desampararnos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres la resurrección y la vida. Porque en ti tenemos esperanza. En ti tenemos, Señor, un nuevo comienzo. Ayúdanos, Padre, a creer firmemente en tu palabra y a que nosotros podamos comunicar a las demás personas que tú eres la resurrección y que tú eres la vida. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Muchas gracias por haber estado una vez más escuchando un mensaje más de la palabra del Señor.